Evangelio de hoy sábado 8 de octubre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 8 de octubre celebramos a las santas Thais y Pelagia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos 21 al 29. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. Pero en realidad, la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado, para que por medio de la fe en Jesucristo los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse. De modo que la ley se hizo cargo de nosotros como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, y había enviado por delante a un hombre, a José vendido como esclavo. Recordemos los prodigios del Señor. Recordemos los prodigios del Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos los prodigios del Señor. Recordemos los prodigios del Señor. El rey mandó que lo soltaran, el jefe de sus pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos los prodigios del Señor. Recordemos los prodigios del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo amanecimos? ¿Sí estamos feliciando? ¿Estás feliz? ¿Estás dichoso o dichosa? Pues eso es lo que Dios quiere, que seamos dichosos. Y precisamente hoy, la palabra de Dios, si nosotros queremos ser dichosos, la palabra de Dios nos da una pauta, una guía, una respuesta donde encontrar la dicha, el gozo, la felicidad, el júbilo, la alegría. Dice el Evangelio que Jesús estaba predicando a la multitud y de entre el pueblo una mujer gritando le dice: dichosos los pechos que te amamantaron y dichosa la mujer que te dio a luz. Pero Jesús le contestó: dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Qué hermosa respuesta. Y parece que con esto Jesús está diciendo que la mujer que le dio a luz, que lo amamantó, que lo dio a luz, no es tan dichosa. No, lo que está, y se refiere pues a María. Y no es así. Lo que está diciendo es que María, sí, efectivamente es dichosa, es llena de dicha por ser madre de Jesús. Pero esa dicha le viene a María de haber escuchado la palabra de Dios y haberla puesto en práctica. Ella es la primera que nos da testimonio y ejemplo de escuchar la palabra y ponerla en práctica. Es decir, abrirse a la voluntad de Dios, abrirse a la palabra de Dios y comprometerse con la palabra. María, cuando recibió precisamente el anuncio de parte de Dios a través del ángel que ella sería la madre de Dios, la madre del Salvador, María no comprendía cómo era posible que una mujer iba a dar a luz sin concurso de varón. Y María creyó en lo que el ángel estaba diciendo de parte de Dios y dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y María se estaba comprometiendo, es más, estaba arriesgando su vida, porque en ese tiempo, si una muchacha era descubierta embarazada, sin estar casada, era condenada a morir a pedradas. Y María se estaba arriesgando a eso, porque María no vivía aún con José. Entonces, María está arriesgando su vida por Dios, por la palabra de Dios, por cumplir la palabra de Dios, por ponerla en práctica. Entonces, nosotros tenemos pues esa oportunidad también de llenarnos de dicha, al escuchar la palabra de Dios, es decir, conocer los mandamientos. Esa es la palabra de Dios, los mandamientos, muy en concreto, los 10 mandamientos de la ley de Dios, 5 mandamientos de la ley de la iglesia, y ponerlos en práctica. De esa manera, es decir, obedeciendo a Dios, nos llenamos de dicha, y seremos dichosos aquí en la tierra, y seremos plenamente dichosos en el cielo. Que el Señor nos ayude pues a cumplir los mandamientos, escuchar su palabra y difundirla a los demás, poniéndola en práctica. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la Virgen te envuelva con su manto. Nos vemos cuando nos veamos. Sigamos feliciando, sigamos haciendo la voluntad de Dios, sigamos escuchando su palabra y poniéndola en práctica. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.